Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Para los que son nuevos por aquí, un saludo enorme. Me llamo Tu Nombre y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, desde las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento hasta chismes jugosos sobre nuestras celebridades favoritas, pasando por análisis profundos de series y películas que nos roban el corazón. Y hablando de robarnos el corazón, ¿se acuerdan de esa pareja que nos hizo suspirar a todos, Can Yaman y Demet Özdemir? Sí, ellos. Los protagonistas de Erkenci Kuş, esa novela turca que nos tuvo enganchados a la pantalla durante meses. Pues bien, hoy tengo una noticia que prepárense, porque podría cambiarlo todo. Una noticia bomba, una verdadera sorpresa que ha sacudido los cimientos del fandom. Antes de que me lancen tomates virtuales por tenerlos en suspenso, les pido un favor rapidito. Si son tan fans como yo de Can y Demet, o si simplemente les gusta estar al tanto de los últimos chismes del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y además me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Vamos que es gratis. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Ustedes saben que en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Relaciones que parecían sólidas como una roca terminan desmoronándose, y reencuentros que creíamos imposibles se hacen realidad. Y precisamente de eso se trata la noticia que les traigo hoy. Prepárense porque, según fuentes cercanas a ambos actores y algunos medios turcos de renombre, Can Yaman y Demet Özdemir estarían. Redoble de tambores. Trabajando juntos nuevamente. Sí, lo escucharon bien. Después de años de rumores, especulaciones y silencios que gritaban más que 1000 palabras, parece que el universo, o sus representantes, más probablemente, conspiraron para que estos dos talentos vuelvan a compartir pantalla. ¿De qué se trata el proyecto? Aún no hay detalles confirmados, pero se rumorea que podría ser una nueva serie de televisión, una película o incluso una obra de teatro. Algunas fuentes apuntan a que se trataría de una comedia romántica, algo que les sentaría como anillo al dedo, considerando el éxito arrollador que tuvieron con Erkenci Kuş. Otros, más osados, sugieren que podría ser un drama con tintes de thriller, algo que les permitiría explorar facetas más oscuras y complejas de su talento actoral. Lo cierto es que la noticia ha generado una verdadera revolución en las redes sociales. Los fans de Can y Demet han inundado Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de alegría, esperanza y, por qué no decirlo, también un poco de histeria colectiva. El hashtag #CanDemetReunited se ha convertido en trending topic mundial, y las teorías sobre el posible proyecto no dejan de surgir. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente una noticia confirmada o simplemente un rumor más de los tantos que circulan por Internet? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si bien ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones oficiales al respecto, varias fuentes cercanas a ambos actores han confirmado la noticia de manera extraoficial. Por ejemplo, un periodista turco muy reconocido en el mundo del espectáculo publicó en su cuenta de Twitter un mensaje críptico que muchos interpretaron como una confirmación de la noticia. Decía algo así como: los pájaros madrugadores podrían estar volando juntos de nuevo. Obviamente la referencia a Erkenci Kuş era más que evidente. Además, algunos paparazzi turcos han fotografiado a los representantes de Can y Demet saliendo de las mismas oficinas de producción en varias ocasiones durante las últimas semanas. Esto obviamente ha alimentado aún más los rumores y ha hecho que muchos fans den por hecho que la colaboración es un hecho. Ahora bien, es importante tener en cuenta que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los actores o de alguna productora, todo esto sigue siendo una especulación. Sin embargo, la cantidad de indicios y rumores que apuntan en la misma dirección hacen que sea muy difícil ignorar la posibilidad de que realmente estemos ante un reencuentro histórico. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es lo que significa este posible reencuentro para los fans de Can y Demet. Para muchos, estos dos actores son mucho más que simples celebridades. Son símbolos de amor, esperanza y pasión. Su química en pantalla era innegable, y muchos fans llegaron a creer que su relación trascendía la ficción. Cuando terminó Erkenci Kuş, muchos se sintieron desolados. La idea de no volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla les resultaba insoportable.
Por eso, la noticia de un posible reencuentro ha generado tanta expectación y entusiasmo. Para muchos fans, es como una segunda oportunidad para creer en el amor verdadero. Pero también hay que ser realistas. La vida real no es como una novela turca. Las relaciones pueden ser complicadas y los sentimientos pueden cambiar con el tiempo. Es posible que Can y Demet ya no sientan lo mismo el uno por el otro, o que simplemente no estén interesados en volver a trabajar juntos. En cualquier caso, lo importante es respetar sus decisiones y apoyarles en lo que hagan. Si deciden volver a trabajar juntos, será genial. Si no, pues también. Lo importante es que sean felices y que sigan desarrollando su talento en lo que les apasiona. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, recordando los buenos momentos que nos hicieron vivir en Erkencikus, y esperando con ilusión cualquier noticia que pueda surgir en el futuro. Quién sabe, a lo mejor la vida nos sorprende y nos regala un reencuentro que supere todas nuestras expectativas. Y hablando de expectativas, tengo que decirles que personalmente estoy muy emocionado con esta noticia. Soy un gran fan de Can y Demet, y creo que tienen un talento increíble. Me encantó su química en Erkencikus, y creo que podrían hacer grandes cosas juntos. Así que aunque todavía no hay nada confirmado, estoy cruzando los dedos para que este reencuentro se haga realidad. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles los puntos clave de este vídeo. Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos nuevamente en un nuevo proyecto. La noticia ha generado una gran expectación entre los fans, pero aún no hay confirmación oficial. Sin embargo, la cantidad de indicios y rumores que apuntan en la misma dirección hacen que sea muy difícil ignorar la posibilidad de que realmente estemos ante un reencuentro histórico. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? Quiero saber sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que tengan un día maravilloso y nos vemos en el próximo. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Asterisco asterisco, aquí comienza la ampliación de la noticia y asterisco asterisco. Pero profundicemos un poco más en esta bomba que ha sacudido el mundo del fandom turco y global. No nos quedemos solo en la superficie de los rumores y las especulaciones. Vamos a desmenuzar todo lo que sabemos hasta ahora, analizando las fuentes, los indicios y las posibles implicaciones de este esperado reencuentro. Primero hablemos de las fuentes. Como ya mencioné, la información proviene de varias fuentes, algunas más confiables que otras. Tenemos por un lado a los medios turcos de renombre. Estos periódicos y revistas especializados en el mundo del espectáculo suelen tener contactos directos con las agencias de representación de los actores, los productores y los directores. Por lo tanto, suelen ser los primeros en publicar noticias exclusivas y primicias. Sin embargo, es importante tomar estas noticias con pinzas. A veces los medios también se dejan llevar por los rumores y las especulaciones, especialmente cuando se trata de temas que generan mucha expectación entre el público. Además, las agencias de representación a veces utilizan a los medios para lanzar globos sonda y tantear la reacción del público ante posibles proyectos. Por otro lado, tenemos a las fuentes cercanas a los actores. Estas fuentes pueden ser amigos, familiares, compañeros de trabajo o incluso miembros del equipo de producción. Su información suele ser más directa y personal, pero también puede ser más sesgada. Al ser personas cercanas a Can y Demet, es posible que tengan una visión parcial de la situación o que estén influenciados por sus propios sentimientos y opiniones. Además, es importante tener en cuenta que las fuentes cercanas a los actores a veces prefieren permanecer en el anonimato para proteger su privacidad y evitar represalias. Esto hace que sea difícil verificar la autenticidad de su información y que tengamos que confiar en su palabra. Finalmente tenemos a los paparazzi. Estos fotógrafos incansables están siempre al acecho, buscando la imagen que revele un secreto o confirme un rumor. Sus fotos pueden ser muy valiosas para corroborar la información de otras fuentes y para tener una idea más clara de lo que está sucediendo. Sin embargo, también es importante ser críticos con las fotos de los paparazzi.
A veces las fotos pueden ser engañosas o pueden estar sacadas de contexto. En el caso del posible reencuentro de Can y Demet, la información proviene de todas estas fuentes. Los medios turcos han publicado varios artículos mencionando la posibilidad de que los actores estén trabajando juntos en un nuevo proyecto. Las fuentes cercanas a los actores han confirmado la noticia de manera extraoficial. Y los paparazzi han fotografiado a los representantes de Can y Demet saliendo de las mismas oficinas de producción. Todos estos indicios apuntan en la misma dirección: Can y Demet podrían estar trabajando juntos nuevamente. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar la noticia por sentada. Ahora bien, analicemos las posibles implicaciones de este reencuentro. Si Can y Demet realmente vuelven a trabajar juntos, ¿qué significaría esto para sus carreras y para sus vidas personales? Para sus carreras, este reencuentro podría ser un gran impulso. Erkenci fue un éxito arrollador en Turquía y en todo el mundo. La serie catapultó a Can y Demet a la fama internacional y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Si vuelven a trabajar juntos, podrían reeditar el éxito de Erkenci y consolidar su posición como una de las parejas más populares y queridas del mundo del espectáculo. Además, este reencuentro podría permitirles explorar nuevos géneros y desafíos actorales. Sin embargo, también existe el riesgo de que el reencuentro no sea tan exitoso como se espera. Es posible que el público ya no esté tan interesado en ver a Can y Demet juntos en la pantalla, o que el nuevo proyecto no sea tan bueno como Erkenci. En este caso, el reencuentro podría dañar su reputación y perjudicar sus carreras. En cuanto a sus vidas personales, el reencuentro podría tener consecuencias aún más profundas. Como ya mencioné, muchos fans llegaron a creer que la relación entre Can y Demet trascendía la ficción. Algunos incluso llegaron a pensar que los actores estaban enamorados en la vida real. Cuando terminó Erkenci y Can y Demet tomaron caminos separados, muchos fans se sintieron decepcionados. La idea de que su relación no fuera real les resultaba difícil de aceptar. Si Can y Demet vuelven a trabajar juntos, es posible que los fans recuperen la esperanza de que su relación pueda florecer en la vida real. Sin embargo, también es posible que el reencuentro genere aún más confusión y frustración. Es importante recordar que Can y Demet son personas reales con sus propios sentimientos y decisiones. No podemos esperar que su relación siga el mismo guión que una novela turca. Tenemos que respetar sus decisiones y apoyarles en lo que hagan, independientemente de lo que eso signifique para nuestros sueños y expectativas. Además, es importante tener en cuenta que la presión mediática y la atención del público pueden ser muy difíciles de manejar. Si Can y Demet deciden volver a trabajar juntos, tendrán que estar preparados para lidiar con la constante vigilancia de los paparazzi y las especulaciones de los medios. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría unir a Can y Demet nuevamente? Como ya mencioné, se rumorean varias posibilidades: una nueva serie de televisión, una película o incluso una obra de teatro. Una nueva serie de televisión sería la opción más lógica, considerando el éxito que tuvieron con Erkenci. Podría ser una comedia romántica, un drama o incluso un thriller. La clave sería encontrar una historia que sea fresca, original y que les permita explorar nuevas facetas de su talento actoral. Una película también sería una buena opción. Les permitiría llegar a un público más amplio y participar en proyectos de mayor presupuesto y ambición. Podría ser una comedia romántica, un drama histórico o incluso una película de acción. Finalmente, una obra de teatro sería una opción más arriesgada, pero también podría ser muy gratificante. Les permitiría conectar con el público de una manera más directa e íntima y demostrar su versatilidad como actores. Podría ser una comedia, un drama o incluso un musical. Independientemente del tipo de proyecto que elijan, lo importante es que Can y Demet se sientan cómodos y motivados. Tienen que creer en la historia y en los personajes que van a interpretar. De lo contrario, el proyecto no tendrá éxito. Y hablando de éxito, ¿cuáles son las claves para que este reencuentro sea exitoso? En mi opinión, hay varios factores que son fundamentales. ****, una buena historia ***, la historia tiene que ser original, fresca y atractiva. Tiene que enganchar al público desde el primer momento y mantenerlo interesado hasta el final. Un buen guión el guión tiene que ser bien escrito con diálogos inteligentes y personajes creíbles.
Tiene que permitir a los actores mostrar su talento y conectar con el público. Asterisco 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 un buen director asterisco asterisco el director tiene que ser un profesional con experiencia y talento. Tiene que saber cómo dirigir a los actores y cómo contar la historia de una manera visualmente atractiva. Asterisco 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 una buena producción asterisco asterisco la producción tiene que ser de alta calidad, con un buen diseño de vestuario, maquillaje, escenografía y música. Tiene que crear una atmósfera creíble y atractiva. Asterisco 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 química entre los actores asterisco asterisco la química entre Khan y Demet tiene que ser tan buena como lo fue en Erkencicus. Tienen que conectar en pantalla y transmitir emociones creíbles al público. Asterisco 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 promoción asterisco asterisco el proyecto tiene que ser bien promocionado, con una buena campaña de marketing y publicidad. Tiene que generar expectación y entusiasmo entre el público. Si todos estos factores se dan, el reencuentro de Khan y Demet podría ser un gran éxito. Sin embargo, si alguno de estos factores falla, el proyecto podría no tener el éxito esperado. Así que, como ven, hay muchos factores que están en juego. Pero independientemente de lo que suceda, lo importante es que Khan y Demet sean felices y que sigan desarrollando su talento en lo que les apasiona. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que tengan un día maravilloso y nos vemos en el próximo. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor y los reencuentros a veces, solo a veces suceden. Emoticono cara guiñando.